Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Por favor, acompáñenme en la escritura, cada uno en sus Biblias. Vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a leer en Apocalipsis los versículos 1 al 6 del capítulo 17. Versículos 1 al 6 del capítulo 17. El ponernos en pie es mostrar realmente esa reverencia al Señor, ¿no? Él es nuestro Dios, Él es a quien honramos, y aunque la postura debe ser la del corazón, la externa creo que muestra también realmente qué es lo que hay en nuestro corazón con respecto a Él. Capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. Señor, glorioso Dios, esta mañana, Señor, escuchamos tu palabra. Hemos leído, Señor, Jeremías, unos versículos del capítulo 51, acabamos de leer unos versículos del capítulo 17 en Apocalipsis. Y quizás, Dios, para nosotros no hay una claridad total al leerlo. Quizás si volvemos a leer, de pronto, Señor, hay algo más que en tu voluntad tú traes, Señor, para iluminar nuestro corazón. Pero en esta mañana, Señor, al leer estos versículos, estaremos meditando en estos 6 versículos y te rogamos, Señor, que traigas luz a nuestro corazón a través de ellos. Que aunque parezcan difíciles, Señor, es tu palabra y la has dejado para que nosotros podamos ser edificados por medio de ella. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, y a mí personalmente, Señor, te ruego que me des la posibilidad de explicar claramente, Señor, tu palabra, para que seamos edificados, Señor, para que tu iglesia te conozca, tu iglesia crezca, y aquellos que no han creído en ti, Señor, si es tu voluntad, sean llamados del arrepentimiento, de su vana manera de vivir, al arrepentimiento y a la fe, Señor, para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Bien, antes quiero pedirles una cosa. Creo que todos estamos en el grupo de Torrefuerte. Si alguno no lo deja saber, y de alguna manera les hacemos llegar lo que voy a anunciarles en este momento. Vi una meditación que me parece que se acopla muy bien, o profundiza, o nos deja ver algunas cosas que quizás podríamos pensar después de escuchar esta meditación y decir, bueno, pero ¿y cómo hago esto? Y me parece que esa meditación que vi nos ayuda a tener como claridad ante esa pregunta. Entonces, luego de la prédica esta tarde estaré enviando al grupo de Torrefuerte esa meditación, que es una meditación de unos 29 minutos, pero con el fin de que cada uno de ustedes, y principalmente cuando estamos en familia, que los varones en sus casas o las mujeres, si son quienes están educando allí a sus hijos, que tomen este video, se sienten como familia. Quienes no lo pueden hacer como familia, lo hagan solos, pero que vean ese video para que puedan de pronto resolver quizás esa duda que queda de ¿y cómo hago yo esta parte? Ese es el compromiso, hermanos. Yo les pido que lo hagamos. Me parece que es una muy buena meditación y nos va a ayudar. Entonces yo lo envío ahora en la tarde y lo pueden ver ahí en sus casas. Bien, título para el mensaje en esta mañana:
una unión seductora, blasfema y violenta. Una unión seductora, blasfema y violenta. Y para introducción, hermanos, tomo una ilustración que utiliza Nicolás Tranchini en su libro Cambios Profundos. Y es acerca de un hombre que le apasiona el fútbol. Le gusta mucho el fútbol, verlo, no estoy hablando de la práctica del fútbol, sino ver a su selección, ver a su equipo. Y estamos en temporada del Mundial y el país de donde es este hombre juega el Mundial y hay un partido el cual se debe jugar por el lugar en donde se está celebrando el Mundial, que es en otro continente, a las 12 de la noche del día domingo 12 de la noche, o alguno dirá, bueno, ya es lunes, pero a la medianoche. Él es operario en una fábrica y en esa fábrica él debe entrar muy temprano por cuestión de su trabajo, de lo que él realiza. Él nunca se trasnocha, nunca llega a trasnocharse para poder madrugar en el día lunes. Y ahora que hay este partido del Mundial, este partido de su equipo, él no solamente está dispuesto a ver el partido medianoche, que quizás le cueste acostarse a las 2 de la mañana y tener que levantarse muy temprano en unas pocas horas, pero no solamente está pensando en ver el partido, sino que él vive con mucha expectación los días antes, está hablando con sus amigos del partido, ve noticias, habla sobre el tema, se ilustra sobre lo que puede pasar, imagina el resultado, incluso ha comprado un televisor más grande porque llegó el Mundial. No sé si lo han visto, ¿no? Cuando llega el Mundial ahí las ventas de los televisores se elevan. Ahora el pastor en su iglesia, estoy hablando de un hombre que va a una iglesia, que podríamos decir es cristiano. El pastor organiza una vigilia de oración domingo en la noche, a la hora del partido. Y él decide no ir a la vigilia. ¿Por qué? ¿Por qué decide no ir? Porque el partido es lo que le proporciona mayor satisfacción. No importa si se debe trasnochar, eso es lo que en ese momento le está llenando con mayor fuerza. Pero si habla con los hermanos de la iglesia, ¿él qué va a decir? No, pero al pastor, ¿cómo se le ocurre organizar una vigilia domingo a esas horas? Yo mañana madrugo, yo el lunes madrugo, yo no puedo trasnocharme. Eso es lo que quizás él va a decir, yo debo madrugar. Pero el pastor se acerca a este hombre y le dice, cuento contigo, eres mi mano derecha, sé que tú amas al Señor, otros verán el partido, pero sé que tú nos acompañarás esta noche. ¿Y qué piensan que pasa? Pues este hombre decide asistir a la vigilia. ¿Por qué razón? Antes de lo que el pastor le dijo, antes de esa invitación tan personal, él no iba a asistir a la vigilia. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. Porque lo que más le produce satisfacción a él es el partido. Ahora, luego de esas palabras del pastor, decide asistir a la vigilia. ¿Por qué? La misma razón, porque se ama a sí mismo. Porque lo que le importa es ahora su imagen delante del pastor. Hermanos, el asunto con la primera decisión no habla de una persona responsable, no es que tiene que madrugar. El asunto con la segunda decisión no habla de una persona devota, no es que es la vigilia, voy a ir. En ambos casos, la decisión habla de una persona con un corazón seducido a la idolatría. En ambos casos, una persona con un corazón seducido a la idolatría. No sé si fue claro ese ejemplo y estamos entendiendo de qué se trata. En ninguno de los dos casos él está buscando la gloria de Dios, adorando a Dios, sino que está buscando, él es el centro de sus decisiones. Y nuevamente el título para este mensaje, una unión seductora, blasfema y violenta. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Y ahí el ángel le va a indicar a Juan algo que él va a mostrarle. Pero lo que quiero mostrar allí en este versículo 1 es que quien se acerca a hablar con Juan es uno de los ángeles que había salido del templo. Recuerdan, estos 7 ángeles que tienen las 7 copas salieron del templo. Y es uno de ellos los que viene a hablar con Juan.
para mostrarle a esta gran ramera, como la menciona aquí, a Babilonia, que es la misma, y la sentencia que hay contra ella. Él le va a mostrar y le va a decir quién es esa mujer. Esto lo va a desarrollar en el capítulo 17 y 18 y le va a mostrar la sentencia, porque él viene del templo donde está Dios. Él es un mensajero de Dios, es una revelación para Juan directamente desde Dios. Dios es quien se la está dando, del problema que ha tenido la humanidad todo el tiempo, porque el problema del hombre ha sido siempre el mismo. Ahora mencioné esa introducción, no, porque hermano, son muchas cosas las que nos pueden seducir de esa manera, muchas, muchas. No es solamente una o algunas, son muchas cosas. Entonces habla de la raíz del problema y lo menciona aquí de dos maneras, o le da dos títulos. El primero que le da, el primer título que le da a ese problema que tiene el hombre, o la raíz de ese problema es gran ramera, ¿no es cierto? Una mujer que tiene estas características. Y la segunda forma en que se dirige o lo menciona es Babilonia, una ciudad, un imperio en el Antiguo Testamento, pero es la misma. Así que durante el sermón estaremos intercambiando la mención hacia ella de acuerdo del énfasis que queramos hacer, si es un énfasis sobre las características de la ciudad o si es un énfasis sobre las características de la gran ramera, ¿sí? Todo el capítulo 18 estará hablando de ella, de esa ciudad, de esa mujer, la identifica, nos habla de cómo actúa, lo que genera en los que son seducidos y nos dice también cuál será su final. Lo vimos también en Jeremías 51. Y lo primero que quisiera ver entonces es quién es, su identidad. Para pensar en su identidad debemos empezar a mirar el contexto en el cual está. El contexto del cual hemos venido hablando desde el capítulo 1 y es el contexto de Apocalipsis. ¿Cuál es el fin del libro? Darle esperanza a una iglesia que ha estado sufriendo, que es perseguida, que es oprimida, que incluso vimos cómo muchas veces en esa opresión, la cual causa sufrimiento, porque si tú no te acomodas al mundo, no tienes lo que el mundo ofrece y entonces vas a sufrir. Y entonces lo más fácil es acomodarme a eso. Lo vimos con los gremios en las iglesias, ¿recuerdan? Los gremios que se asociaban y que tenían ídolos, pero entonces para poder vender mis productos debía ser parte de ese gremio, pero debía entonces idolatrar a los ídolos que ese gremio tenía para poder ser parte de él. Entonces, es una mujer que está aquí representada de esta forma como una mujer, pero el libro nos habla de esperanza y nos habla de advertencia. ¿A quién iba dirigido el libro de Apocalipsis? A la iglesia de en todos los tiempos, ¿no es cierto? No solamente a la iglesia de ese momento, no a la iglesia de hoy, no a la iglesia del fin del tiempo, cuando llegue el juicio final, sino a la iglesia de todo el tiempo, todos los tiempos. No es un libro con datos históricos, donde ubicamos personajes históricos. Por ejemplo, dentro de 8 días hablaremos, o se mostrará ya que habla de 7 reyes, 5 ya pasaron, hay uno que está por venir, y bueno, ahí nos dice una cantidad de cosas, y empezamos a tratar de ubicar quiénes son esos reyes dentro de la historia, pero ese no es el fin. Así que no son datos históricos, no son datos donde se ubican a estas personas dentro de la historia, sino que los números y los elementos usados son más un símbolo de la verdad que el Señor nos quiere mostrar. Apocalipsis nos habla de algo mucho más significativo y grande y que aplica para toda época de la iglesia. Así que ese es el contexto. Y el primer título, como decía, que le da el ángel que le está hablando aquí a Juan, a este problema o a esta situación que él quiere mencionar, es el de gran ramera. ¿Qué características se quiere resaltar acá cuando habla de esta manera hacia este problema o hacia esa situación? Pues que es seductora, ¿no es cierto? Una ramera, una prostituta es seductora, es impura, tiene poder para atraer. Esa es su esencia y por tanto todo lo que hace, todo lo que habla, la forma como se viste, que ahí nos habló acerca de las vestimentas que tiene, la forma como se viste, la forma como habla, apunta a la seducción.
a seducir y atraer. De eso nos habla también Proverbios 7, ¿verdad? Y nos describe a esa mujer allí, cómo se viste, también habla de perfumes, habla de una voz suave. Todas esas características es su esencia porque su fin es seducir. Y es evidentemente un símbolo. No podemos pensar que se está refiriendo únicamente a temas de la sexualidad. Porque claro, en ese tiempo, aparte de la idolatría, era ir a templos donde el culto tenía ese tipo de actos dentro del templo. Pero no habla exclusivamente del tema sexual, habla de algo mucho más grande que solo eso. Es una figura porque en la espiritualidad, en nuestra humanidad, la parte espiritual tiene esa misma connotación, ¿sí? De ser seducidos, de ser atraídos, de llevarnos a la infidelidad o a la fornicación, como lo presenta allí en ese texto. Seduce al hombre. Esto es lo que hace una mujer con esta característica. Seduce al hombre para ir tras ella. Y en lo espiritual es el hombre siendo seducido para ir tras cosas ilegítimas o para obtener algo legítimo, como por ejemplo lo que estaba mencionando. No es ilegítimo que a mí me guste el fútbol, que lo vea o que lo practique, pero quizás cuando eso toma otra forma se vuelve ilegítimo porque se me vuelve un reemplazo de Dios. Ese es el punto. Seducidos para tomar algo que es legítimo, pero hacerlo de forma ilegítima. Y para eso debe mostrarse atractiva, obviamente. Debe mostrarse hermosa. Debe cautivar. Debe hacernos pensar que es bueno para nosotros. ¿Y cómo opera entonces? ¿Por qué es efectivo su actuar? ¿Por qué tiene capacidad de seducirnos? ¿En qué radica la capacidad de esta mujer para seducirnos? Hermanos, el hombre fue creado para adorar a Dios. Y eso lo debemos hacer, nosotros debemos adorar. Para depender de Dios también fuimos creados para eso, para estar en una dependencia con Dios. Y nosotros dependemos siempre de algo. Debe haber algo que nos dé seguridad. Para tener valor en la gloria de Dios, para que la gloria de Dios en esa relación con nosotros sea lo que nos da el valor a nosotros, que nos da significado. Todo eso está allí y todo eso lo hacemos nosotros ilegítimamente porque nacemos cada uno de nosotros sin conocer a Dios, ¿verdad? Nacemos como pecadores, apartados de Dios. Por tanto, no podemos ni hallar gloria en Dios, ni depender de Dios, ni adorar a Dios porque estamos apartados de Él. Pero las necesidades siguen estando allí. Yo sigo teniendo la necesidad de adorar, de depender de algo y de tener algo que me dé gloria, que me haga sentir valioso. Las necesidades siguen siendo las mismas, no han sido quitadas. Entonces la gran ramera lleva al hombre a obtener esto, a satisfacer esas necesidades, que es legítimo, pero de forma ilegítima, porque lo hacemos en algo que no es Dios. ¿Sí vamos bien ahí? Tenemos esas necesidades, así fuimos creados, pero para que en nuestra comunión con Dios estemos llenos. Pero como nacemos apartados de Dios, no teniendo comunión con Él, debemos llenarnos porque hay un vacío en nosotros. Y el mundo con habilidad ofrece cosas para que nosotros seamos llenos. Esa gran ramera, entonces, hermanos, se podría mencionar o se ha mencionado como falsa religión, pero yo quisiera explicar, porque ya dijimos que esa falsa espiritualidad o esas palabras seductoras que nos llevan a nosotros hacia la adoración a un Dios falso, era la segunda bestia, que era toda esa falsa espiritualidad o sistemas religiosos como tal. Pero aquí cuando digo falsa religión es todo aquello donde hay un Dios, donde hay ídolos, donde hay discípulos, donde hay unos propósitos, donde hay adoración y donde hay búsqueda de gloria, donde se reemplaza a Dios, la dependencia que debo tener con Él, la adoración hacia Él y la gloria de Él en algo diferente a Dios. Y eso obviamente incluye todo sistema religioso falso, pero también incluye al sistema que en la Biblia se llama como mundo, que al final es otra religión, ¿sí?
Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no pertenezco a ninguna religión. Pero no se da cuenta que vive bajo una religión donde hay un Dios, donde hay ídolos, donde Él es un discípulo, donde quiere alcanzar lo mismo, gloria, donde adora y donde depende de algo. ¿Me explico? Eso también es una religión, donde el centro de todo soy yo mismo. El fin soy yo y todo lo demás son medios para alcanzar mi satisfacción y mi llenura. De esa forma el hombre es seducido, ofreciéndole medios en los cuales se les dice que llena el vacío de no tener esa comunión para la cual fuimos creados, que es comunión con Dios. Y entonces tú puedes reemplazarlo con esto. Fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos son llevados a quitar los ojos de Dios, a no creer en sus palabras, a no creer que Dios es suficiente, pero el árbol sí le daba algo más que Dios no le podía dar: llenura en ese fruto prohibido. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Por eso se habla de fornicación, de infidelidad, reemplazo a Dios por mí mismo y por los ídolos en los cuales me satisfago. Y eso se llama idolatría. Hermanos, cuando Dios creó todo, allá en Génesis Él termina y dice que todo era bueno y bueno en gran manera. Pero ahora nosotros, escuchando la voz del mundo, oímos que lo bueno es esto, y que si yo no tengo eso, entonces no estoy bien. Y entonces persigo todo esto con mucho afán, todo eso que el mundo ofrece con mucho afán, porque Dios no termina siendo suficiente para mí. Y eso se llama idolatría. Así que no es una nación en particular. Recuerden, estoy hablando de la gran ramera y estoy hablando de la seducción. Así que no es una nación en particular o una ciudad, sino que es todo sistema que pone al hombre en el centro, donde el fin es el hombre y su llenura. Y entonces incluso iglesias cristianas nos llevan a nosotros a obrar de esa manera, donde Dios simplemente se vuelve un medio para yo llenar lo que yo quiero llenar. Y Dios no es el centro, Dios no es lo que yo busco con todas mis fuerzas, sino que sigo buscando lo mío, pero Dios es un medio nada más para hacerlo. ¿No es cierto? Eso pasa. Y lo conocemos con un nombre, que es las iglesias de la prosperidad, donde le dicen al hombre que lo que necesita alcanzar es eso y Dios se lo puede dar. Solamente es un medio Dios, pero no es el fin. Entonces el hombre es puesto en el centro y el fin es sí mismo, satisfacerse a él, gloriarse a él mismo, adorarse incluso a él mismo, como lo vimos en Babel, en Génesis 11, cuando tratamos otra vez el tema de Babilonia, ya en el capítulo 14, donde decía que Babilonia había caído. Y es que Babel es una ciudad donde se está construyendo esa torre que debe llegar hasta el cielo. Y ellos dicen allí que harán esa torre tan alta hasta el cielo, con una gran altura nuevamente, y quieren alcanzar la altura incluso de Dios, por eso habla del cielo. ¿Para qué? Para hacerse ellos un nombre. El centro es ellos mismos, el hacerse un nombre para sí mismo. Lo mismo que dijo Daniel en 4:30, esta es Babilonia, la que yo construí con mi fuerza, con mi brazo. Estoy parafraseando, no sé las palabras exactas, pero lo que él dice allá es, la construí para la gloria mía, para la gloria de mi majestad, dice Nabucodonosor allí en Daniel. Así que es cada sistema, cada lugar, cada idea que se levanta y le dice al hombre, yo tengo lo que tú necesitas para estar bien. Ven a mí, embriaguémonos de amor, dice allá en Proverbios 7. Ven a mí y sé feliz. Si no vienes a mí, no tendrás felicidad. Serás un desdichado. Sé pleno en mí. Esto es lo bueno. Lo que dijo Dios allá en Génesis, que así como Él había creado el mundo era bueno en gran manera, es mentira. Lo bueno es esto es lo bueno. Por eso también se refiere a ella como Babilonia, como esa ciudad donde el hombre vive bajo sus propias reglas,
las de esa ciudad, bajo sus propias costumbres, bajo su propia idolatría, con sus propios dioses. Eso era Babilonia también. Cuando Babilonia conquistaba una nación, eran llevados cautivos y eran obligados a la idolatría, a que adoraran a sus propios dioses. Pero el engaño de esta mujer es, por eso el tema de que es para toda la iglesia, es atemporal, no pertenece a una sola época, es todo un sistema con muchos representantes en todas las épocas. La ciudad de Tiro era una ciudad con esas características. Babilonia lo fue también, porque era la ciudad a la que todo el mundo quería llegar, porque allá era donde se encontraba riqueza y prosperidad, gloria para el hombre en todas estas cosas. No sé si no parece algo que vivimos en el día de hoy, todos buscando ir a esas grandes ciudades donde la riqueza es más fácil alcanzarla. Roma, para estos lectores originales, era en ese momento esa Babilonia, ese lugar donde la gran ramera se veía con mayor fuerza. Hoy, hermanos, París, Londres, Nueva York, grandes naciones, grandes ciudades, grandes empresas, grandes carreras, grandes posiciones que se le ofrecen al hombre, en los cuales se ve un estilo de vida atractivo para esas necesidades que yo tengo. Es todo el sistema, hermanos, que se mantiene en oposición a Dios, a la verdad, que ofrece independencia de Dios. Al menos es la idea que ellos tienen. Se aleja al hombre de Dios, pero con un disfraz. ¿Cuál es? El de la libertad. Serás libre porque tú tomarás tus propias decisiones. No te tienen que decir qué hacer o qué no hacer. ¿Tú quieres esto? Persíguelo. ¿Por qué tienes que escucharlos a ellos? Persíguelo. Serás libre. Pero somos llevados a la ¿qué? A la esclavitud. Irónico. Por eso dice acá en el versículo 1 que esta mujer, la gran ramera, está sentada sobre muchas aguas. Al hablar de Babilonia, obviamente nos habla de una ciudad, de un imperio con mucha riqueza. Eso lo muestra el Antiguo Testamento, que dominaba con su poder sobre el mundo. Y estaba ubicada literalmente en medio de varias aguas. Cuando uno mira el imperio babilónico, habían 5 mares alrededor y muchos ríos conectaban esos mares. ¿Cómo funcionaba el comercio en esa época? Por medio de barcos. Un imperio ubicado en ese lugar tenía contacto con todo el mundo comercialmente. Se hacía rico porque la riqueza viene realmente para una nación en cuanto tenga una habilidad comercial y pueda sacar sus productos, traer productos. Hay movimiento comercial allí y la riqueza empieza a fluir. Babilonia se hizo rica de esta manera, tuvo contacto comercial con todo el mundo. Con todo el mundo. Y en esa época entonces, hermanos, de esa manera Babilonia llegó a tener esa riqueza por su ubicación estratégica. Por eso habla acá de muchas aguas. Por eso va a decir en el versículo 15 del capítulo 17, que veremos dentro de 8 días, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ella tiene la posibilidad de tener comercio con muchos pueblos, o al menos con todos los conocidos en esa época, con todos los pueblos, con todas las naciones, con todas las lenguas, con muchedumbres, porque tiene una influencia que era amplia y todos querían tener que ver con ella. Jeremías 51, que lo leímos esta mañana, nos dice esto en el versículo 13. Creo que ya está en la pantalla, dice así: tú, la que moras, está hablando de Babilonia. Recuerdan que en el versículo 1 dijo, así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia. Y empieza a hablar de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Nos está hablando de esto, una nación que estaba allí en medio de muchas aguas,
que tenía contacto con muchos pueblos, naciones y lenguas y que se había hecho rica. Por eso esta referencia, porque ha tenido contacto con todos y todos querían tener que ver con ella. Hoy se levantan también potencias, ¿no es cierto?, mundiales, que la gente no quiere perder sus tratos comerciales con ellos porque les representa riqueza también. De hecho, más adelante nos va a hablar en el capítulo 18 acerca de esas cosas. Y por eso habla entonces en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Al decir que con ella han fornicado todos los reyes de la tierra, no se refiere a inmoralidad sexual, como expliqué, sino que es un símbolo para hablar de esa idolatría, de esa infidelidad. Con el fin de alcanzar esos acuerdos comerciales, ellos debían someterse a sus normas, a sus reglas, a lo que ella decía. ¿Quieres tener comercio conmigo? ¿Quieres poder hacerte rico con mi riqueza? Pues debes someterte a mis formas, a la manera como yo digo que se deben hacer las cosas. Y no sé si eso es lo que pasa con el mundo, ¿no es cierto? ¿Quieres tener la riqueza que yo ofrezco? Debes someterte a las normas que yo doy y dejar las normas que te ha dado Dios. Buscan que se les dé un estilo de vida que promete llenarles, pero debe seguir sus reglas, debe participar para poder participar de su riqueza, de su poder, de su gloria, alcanzar gozo y seguridad en esas cosas. Debe idolatrar, debe regirse a las normas de Babilonia. Veamos algunos versículos del 18. En el 18:3, por ejemplo, ¿qué dice? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es lo que hicieron las naciones. Pero cuando habla de fornicar con ella, es que obviamente tuvieron una relación íntima, no sexual, sino espiritual, en cuanto a someterse a ella, encontrar en ella lo que deberían encontrar en Dios, esperar y confiar en ella para encontrar lo que deberían hallar solo en Dios, y eso es fornicación. El 18:9 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y el 18:15 dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Lo que quiero mostrar con esos versículos es lo que estoy tratando de ver. Han fornicado esas naciones, esos reyes, al hacer esos acuerdos militares para poder obtener riquezas, que es lo que dicen esos versículos del 18. Han obtenido riquezas a costa de ella, pero para eso han tenido que ir a la idolatría y caer bajo sus reglas. Todos quieren participar de su estilo de vida. Todos quieren tener trato con ella, pero el costo es someterse a sus reglas. Gobiernos, reyes que fueron seducidos ante los encantos de Babilonia, pero que gobiernan entonces bajo las reglas de ella. Lo que ella ofrece seduce a quienes gobiernan y gobiernan bajo esa seducción para no perder ese estilo de vida que tienen. Y hoy funciona de la misma manera, hermanos. Los que tienen el poder económico y político le dicen a naciones más pequeñas que para que no pierdan los convenios que tienen, bancos que son bancos a nivel mundial y que prestan dineros a los países, les dicen: les presto el dinero, pero tienen que someterse a estas reglas, tienen que imponer estas reglas en sus naciones, y juzgan y legislan con las leyes que ellos les dicen que deben imponer, o si no, no tendrán el dinero que necesitan que yo les preste. ¿Me explico? Así funciona. Eso es Babilonia. Y ellos, obviamente seducidos por esto, gobiernan bajo esa seducción. Y dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fruto de esta unión, la seducción de las ideas del mundo, de buscar gloria fuera de Dios, unida con el poder político y económico, fornicando, dan ese vino a los pueblos. Las personas beben y se sacian de lo que esta unión ofrece. El vino del que se habla acá hace referencia a una bebida que termina dominándome.
Ideas que terminan controlando mi forma de pensar, mi forma de actuar, mis decisiones, mis sentimientos, que quitan el juicio. ¿Acaso el feminismo no termina convirtiéndose en una idea que domina a estas mujeres y les genera sentimientos desde esa idea? ¿Y de dónde ha venido promovido todo esto? ¿No es desde esas alturas y de esos gobiernos donde incluso se protegen con leyes este tipo de cosas? Y se impulsan con dinero para que las ideas lleguen con fuerza a estos, a los moradores de la tierra, o como lo dice acá, sí, a los moradores de la tierra. No nos deja pensar ese vino, hermanos, cuando lo bebemos, no nos deja pensar correctamente, no deja actuar correctamente porque nos aturde. En Oseas 4:11 dice que la fornicación, el mosto y el vino quitan el juicio. Es una bebida que se bebe voluntariamente buscando lo mismo que vemos que aquellos que nos lo ofrecen tienen, y yo lo quiero tener también. Un estilo de vida que me sacia, que me llena, que me produce gozo. Pero ¿qué dice Efesios 5:18? Que antes de nosotros beber ese vino y embriagarnos en él, deberíamos llenarnos de la verdad que la trae el Espíritu Santo. Llenarnos de Cristo, que es de lo que deberíamos saciarnos, no del vino que ofrece el mundo. Llenarnos de su palabra, que es Cristo mismo. Y es en quien de verdad estaremos satisfechos, hermanos. Entonces pregunto, y me gustaría que me respondieran, solamente con un sí o con un movimiento de cabeza. ¿Queda claro quién es la gran ramera y Babilonia? ¿Sí? Todo sistema, toda ideología que seduce al hombre presentándole un estilo de vida que promete saciarle, que promete llenarle, que promete darle gloria, bienestar, gozo, que promete darle lo que él necesita, le da un Dios al cual adorar, le da unos ídolos a los cuales adorar también, le da unos rituales para que haga y lo pueda obtener y pueda adorar a su Dios, y nos volvemos discípulos de ese sistema. Bien, hermanos, eso es la identidad de esta mujer. Esta mujer logra con su seducción arrastrar entonces reyes y pobladores tras ella. Se genera una unión allí, que es de lo que estoy hablando, una unión que es seductora, blasfema y violenta, y genera esa unidad en torno a ella. Pero es una unidad que tiene como característica también la blasfemia, lo menciona aquí en el pasaje. ¿Y qué es blasfemia? Hablar con engaño para llevar a menospreciar o mostrar desprecio hacia alguien o a alguien. Eso es la blasfemia. Y en este caso tiene que ver con hablar con engaño para que nosotros quitemos los ojos de Dios y los pongamos en lo que ella ofrece. En el versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, llena de nombres de blasfemia, llena de ideas. Recordemos que en la Biblia el nombre habla de esencia, lo que es la persona. Los nombres en ese tiempo tenían mucho significado y tenían que ver con la misión, con la esencia de esa persona. Y ella está llena de nombres de blasfemia, llena de ideas, de propósitos que tienen como esencia la blasfemia. Hermanos, cualquier idea que provenga de ella tiene como esencia la blasfemia, llevarnos a que nosotros vivamos de una forma en que decimos con nuestra vida lo que dice Dios no es verdad. Dios es mentiroso, porque en Él no encuentro saciedad, por eso persigo lo del mundo, y eso es blasfemia. ¿Están de acuerdo conmigo? Persigo lo del mundo para llenarme cuando en realidad quien me llena es Cristo. Ahora veo caras y digo, estaremos entendiéndolo de la manera en que lo estoy tratando de decir, y es, hermanos, no estoy diciendo, entonces ahora lo mismo de siempre, no vamos a trabajar, no hay que esforzarnos por conseguir el sustento, no.
Estoy diciendo es que se nos vuelve en nuestro corazón aquello en lo que yo digo, ahí encuentro mi satisfacción, ahí está mi llenura, y reemplazo a Dios. Y hago a Dios mentiroso porque en Él no encuentro llenura. Me dijeron que en Dios encontraba mi llenura. Mentira, tengo que tener esto para poder estar satisfecho. Eso es el engaño y el menosprecio o desprecio de Dios, haciéndolo a Él mentiroso. Esa es la esencia de la seducción, como ya lo mencionaba. Engaño, haciendo creer que lo que busco y la forma como lo hago es legítimo. Es legítimo. ¿Y cómo lo hace? De la misma manera que como un hombre que es atraído por una mujer, al verla atractiva, pero para tenerla debe caer en lo que dice este texto, fornicación con ella. Estilos de vida que seducen con su prosperidad. Impureza se genera allí, infidelidad a su esposa, y solo para descubrir que no estará satisfecho y que al final encontrará amargura y destrucción. Eso es lo que produce esa seducción. Isaías 23, 16 al 17 nos dice un poco de cómo funcionaba esto allí, hablando de la ciudad de Tiro. Isaías 23, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor allí: toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, o sea, se volverá a hacer rica, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Tiro como una gran ciudad que atrae con su riqueza, pero para tenerla entonces debe llevar y seducir a todos para que forniquen con ella. Son estilos de vida, hermanos, que seducen con su prosperidad, ofrece satisfacción, y podemos verlo en su vestimenta. Versículo 4, la mujer estaba vestida ¿de qué? Púrpura y escarlata. ¿Y de qué se adornaba? De oro, piedras preciosas y de perlas, y en su mano un cáliz de oro. ¿Acaso eso no se ve atractivo para los ojos nuestros? Su ropa nos habla de cómo atrae. Su ropa nos habla de la manera como ella se hace atractiva, porque sus joyas, el poder que ella ofrece allí con la forma como está vestida es atractivo para el hombre. Ofrece gloria al hombre, ofrece un nombre para el hombre. En las riquezas, en el poder, y ese corazón es seducido y corre tras ella, siendo infiel a Dios. Es el mismo engaño que se ha vivido siempre. Ella ofrece libertad, riqueza, satisfacción. Está vestida de púrpura y escarlata. Son colores que hablan de realeza, de personas que tenían jerarquía o estatus en esta época. Dice Jesús, miremos Lucas, por favor, acompáñeme allí, en el capítulo 7. Cuando Él está hablando a sus discípulos acerca de Juan el Bautista, bueno, a sus discípulos, a las personas que le están oyendo allí. Lucas 7:25. Él dice lo siguiente, hablando de Juan el Bautista: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Está hablando allí Jesús y nos está mostrando acerca de esas vestiduras que corresponden a personas que están en estatus, en jerarquías, en los palacios, en riqueza, que han sido seducidas tras este tipo de cosas, visten así y viven en sus deleites allí en estos palacios. Son de estatus, de altura, porque han sido seducidos. Hermanos, y esa misma palabra para vestiduras delicadas que utiliza Jesús allí, delicadas, es la misma palabra que utiliza Pablo en 1 Corintios 6:9 cuando dice afeminados. ¿Recuerdan? Ni los afeminados. Es la misma palabra. Pero obviamente para nuestro contexto lo aplicaríamos solamente a algo en específico, ¿verdad? Cuando hablamos de afeminado. Pero el contexto, hermanos, de esta palabra o en el que está esta palabra nos habla
que dentro de muchas cosas que puede ser afeminado, también está, hermanos, una persona de un carácter suave, que se conforma, que se moldea a lo que le ofrecen para no sufrir. ¿Sí me explico? Un carácter suave en el que le dicen, si tú no tienes esto, la vas a pasar mal, y entonces para tenerlo debes acomodarte a este estilo de vida, a lo que yo digo que debes hacer, y entonces más bien yo me acomodo a eso para poder tener lo que me dicen que debo tener y no sufrir y no pasar padecimientos. ¿Recuerdan lo que pasó con las iglesias? Lo mencioné hace un momento. Se les decía, si ustedes no están en los gremios, sus productos no van a ser vendidos. Tienen que estar en los gremios. Pero para estar en los gremios, tienen que adorar a los ídolos del gremio al que usted se asocia. ¿Verdad? Y si no, ¿qué le va a pasar? No va a poder vender sus productos, no va a poder tener alimento, o sea, va a sufrir. Y entonces los de carácter afeminado o débil o suave, porque esa palabra significa suave, ¿qué dicen? No, pues mejor me acomodo a lo que ellos me dicen, así traigo mi alimento y no sufro. Eso hace el mundo con nosotros. Pero una persona que está creciendo en el Señor se para firme y dice, no, así venga persecución, así venga dolor, así venga opresión sobre la iglesia, él está firme en sus convicciones, porque es Cristo quien le sostiene. Esta mujer, hermanos, este sistema, este estilo de vida dice, te doy todo esto que necesitas, que además lo mereces, pero deja a tu Dios, deja a Cristo, adórame a mí, póstrate ante mí y yo haré tus sueños realidad. A veces pensamos que la situación es que me van a poner una pistola en la cabeza, ¿no es cierto? Porque ese ejemplo se da, y me van a decir, niegue a su Señor. Pero no, hermanos, ella actúa con seducción y nos arrastra para que neguemos a nuestro Señor. Esa es la forma como el mundo actúa, hermanos. Los medios son una forma hábil usada por la gran ramera o Babilonia para esto. El cine, la televisión, las redes nos presentan esa idea de bienestar, de una buena vida, de la vida que debería tener el hombre. Nos presenta ese estilo de vida que deberíamos vivir, las cosas que deberíamos hacer. Nos dicen que es correcto y que no. Nos dice qué es lo que necesitamos para estar bien. Nos dice, ven por él, debes tener esto. Esta es la vida que debes tener para que te sientas bien. Yo te la doy. Y nos presentan modelos, ¿verdad?, que la viven. ¿Acaso esos modelos de personas famosas y nos presentan? En estos días me salía un video en YouTube sobre la casa de algún famoso aquí en Colombia, y ellos abren sus puertas y muestran esta casa espectacular. Ese es el modelo. Oh, claro, yo quiero esa vida. Ella se ve que es feliz. Está bien, yo debo perseguirlo, eso es lo que me da bienestar. Pero Dios dijo que es lo bueno. ¿En qué estamos llenos y en qué estamos satisfechos, hermanos? Ese tipo de vida nos ata, nos amarra, nos hace esclavos, cosas legítimas que se vuelven ídolos bajo esa seducción, que nos terminan dominando y que dictan lo que debemos hacer con tal de no perderlos. Porque por medio de ellos alcanzo mis sueños, mis metas, mi gloria. Y nuevamente Dios es reemplazado y cada vez, poco a poco, estaré más allá que acá. Porque cada vez voy a necesitar más eso que estoy persiguiendo, porque no satisface. Hoy tuve un poquito más, adrenalina, ¿sí? Dopamina, me sentí feliz, emocionado, porque tuve un poquito más, pero eso baja y necesito más. Me hace esclavo y cada vez estoy más allá que acá, más allá que acá. Hermanos, el problema no es solo que cambiamos a Dios, ese es el problema. Pero lo más terrible es que cambiamos a Dios por algo muy, póngale los muy que quiera, inferior. Pero que nos lo venden como un tesoro. La gloria que ofrece el mundo es muy, muy inferior, hermanos. ¿Cómo el mundo, cómo la creación podría ofrecer algo superior al Creador, al que creó todo? ¿Cómo el mundo podría ofrecerme algo más satisfactorio que lo que Dios nos da?
¿Cómo lo temporal podría superar a lo que es eterno? Solo Él puede, hermanos, llenar nuestras necesidades. Ahora, no lo vemos como un medio, pero estoy tratando de explicar que solo en la relación con Él y en una comunión con Él, nosotros estamos satisfechos, porque lo que estoy tratando de mostrar es que el mundo nos engaña de esa manera, hacernos creer que ahí vamos a encontrar esa llenura. ¿Por qué mirar algo tan inferior, hermanos? Eso es lo que produce esa seducción, produce idolatría, blasfemia, dejar a Dios y buscar cómo reemplazarlo. Ahora, ella está sentada, dice que la vio allí en el desierto, ¿no es cierto? Versículo 3, una mujer sentada sobre una bestia. ¿Y quién es esta bestia? Bueno, lo podemos saber porque dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice ahí al final de ese versículo. Y ya vimos algo similar en una descripción anterior, versículo 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién era esa bestia? ¿Recuerdan? Era el poder político y económico. Esta seducción, estas ideas que seducen, están sentadas sobre la bestia, que es todo poder político y económico. De hecho, más adelante nos va a hablar de que esos 7 cuernos y esas 7 cabezas y esos 10 cuernos son reyes, son poderes, son gobiernos. Esa es la bestia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Esa bestia se relaciona con el dragón, que fue descrita igual, 7 cabezas y 10 cuernos. Está la mujer sentada sobre ella, descansa sobre ella. Es una personificación de Satanás, de la maldad, y lo identificamos como el poder político y económico. Es un estado, hermanos, o el estado mejor, que es autoritario y que gobierna seducido por la gran ramera, como ya lo vimos, reyes que fornican con ella. El poder de la gran ramera descansa sobre esta bestia, por eso dice que está sentada sobre ella. Y es que la seducción de esta mujer se lleva a cabo por medio de ese poder económico que inyecta dinero. Yo escuchaba de un hombre que su riqueza es uno de los más ricos del mundo. Él ya destinó que su riqueza debe ser utilizada para la fundación que él mismo creó, y esa fundación está en pro de los derechos de la comunidad. Ya sabemos de cuál comunidad. Y esa fundación, ¿qué hace? Inyecta dinero a las campañas en los gobiernos para que ellos promuevan leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Sobre eso descansa la mujer, sobre ese poder. Es ese estado, hermanos. Se lleva abajo de esto con leyes. Leyes que, por ejemplo, le dicen a la iglesia: tú debes casar a 2 personas del mismo sexo. Debes casar a 2 hombres, por ley, no te puedes negar a eso. Si te niegas, tú irás a la cárcel y tu iglesia será cerrada. ¿Podría pasar eso? No sé si ya lo están haciendo, pero eso puede pasar, seguramente sí. Son leyes que van en contra de la verdad de Dios y que obligan a que las personas se sometan a ellas. Así que, hermanos, es o persuadidos o forzados, pero su fin es alejar al hombre de Dios, ofrecerle esa libertad, supuesta libertad y bienestar, pero es esclavitud, y no lo hacen de esa manera, o seducidos porque nuestro corazón va tras ello creyendo que es la verdad. Y si no hay seducción, si el hombre trata de decir: no, pero es que esa idea no me suena como tan correcta, incluso hay veces que los no creyentes también ven esas ideas como que no, pero eso no es. ¿Qué viene y entonces hace este poder maligno? Pues utiliza la fuerza. A la fuerza los vamos a someter a esta idea. De esa manera funciona. Ahora, hermanos, ¿a dónde fue llevado Juan? Al desierto. ¿Sí? ¿Qué necesito yo cuando estoy en un desierto? ¿Acaso necesito oro, perlas, joyas preciosas, riqueza? ¿Necesito poder? ¿Necesito gloria? ¿O lo que necesito es techo, agua y pan, comida? ¿Qué necesito en un desierto? Lo segundo. Hace unas preguntas a veces. Claro, lo segundo, lo primero no lo necesito.
Lo segundo es lo vital. Pero aquí está ella ofreciendo su gloria en el desierto. Ahí está esa mujer, ofreciendo lo que no sirve en un desierto. Jesús en el desierto fue tentado de la misma manera, ¿recuerdan? Se le ofrecieron esas cosas, gloria para él, riqueza para él, tener un nombre delante de los hombres, convertir piedras en pan, no sufrir daño al lanzarse del pináculo, riqueza y poder, pero todo a un costo. ¿Cuál era el costo? Del que hemos venido hablando. Póstrate ante mí, adórame a mí. Ese es el costo de seguir lo que ella ofrece. El costo es: deja a tu Dios y adórame a mí. Pero Cristo no lo siguió. Así que ¿qué necesitamos nosotros? A Cristo, la mente de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Si yo enfrento esa seducción en mi yo, hermanos, nosotros somos seducidos. Juan termina diciendo: me asombré con gran asombro. Y esa palabra es: me maravillé, me admiré, me causó algo me cautivó. Necesitamos que la imagen de Cristo sea restaurada en nosotros, hermanos. Un corazón seducido por el mundo es gobernado por el mundo, por la ramera, la gran ramera. Un corazón a imagen de Cristo dice: aquí gobierna Dios. El mundo nos dice qué es lo bueno. El mundo nos quiere decir qué es bienestar, qué es riqueza, qué es belleza, qué es gloria. ¿No es cierto? El mundo nos dice, por ejemplo, belleza. El mundo nos dice qué es belleza. Mire, belleza es esto. Prun, y ahí están los modelos. Eso es belleza. Estas medidas, esta altura, esta simetría, bueno, una cantidad de cosas. Eso es belleza. Ahí está. Si tú no la tienes, no eres bello. Y en eso está la blasfemia, hermanos. Dios dijo que lo que Él había creado era bueno y a ti te creó Dios. Eres bueno y ahora en Cristo eres una nueva creación. Eres bueno. Hermanos, Dios, Cristo es suficiente, pero el mundo trata de decirnos: no, no es suficiente, necesitas algo más. Eso es blasfemia, porque Dios es el único digno de adoración. Blasfemia porque solo Dios llena las necesidades del hombre, solo dependemos de Él. Blasfemia porque en Él estamos completos y no necesitamos nada más. No sé si lo creen, hermanos. ¿Necesitamos algo más aparte de Dios? No permitan que el mundo les diga que lo que ustedes tienen hoy no es suficiente. Esta mañana hablábamos con mi esposa. Nosotros no tenemos un apartamento o una casa, pagamos arriendo. Quizás para mí eso se vuelve insuficiente y termina gobernando mi corazón. Necesito comprar una casa, necesito comprar una casa. Yo no estoy bien así. Hermanos, eso es ser desagradecidos, porque una casa es tener un techo y ese techo que tenemos me lo ha dado Dios y Él me da mensualmente, por su buena voluntad, lo necesario para que yo pueda cubrir y pueda tener ese techo. Y eso es ser agradecidos. Pero cuando se me vuelve el objetivo de mi vida y sin eso no estoy bien, ¿acaso pensar en que de pronto en algún momento pueda tener una casa es pecado? No, pero si se me vuelve lo que me dice si estoy bien o no, pues hermanos, ya eso se me está volviendo un problema. Estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más. En un desierto, hermanos, ¿quién tiene calidad de vida en un desierto? ¿El que tiene agua, pan y techo, o el que tiene joyas pero no puede con esas joyas comprar el pan y el agua? En este desierto en el que estamos, porque aquí está esta mujer, pero nosotros también estamos ahí. ¿Recuerdan el capítulo 13? La mujer, a ella se le dieron las dos alas de la gran águila y fue llevada al desierto, un lugar preparado por Dios para ella. Ahí estamos nosotros también, pero nosotros tenemos el pan de vida que es Cristo, el agua que sacia que es Cristo. Estamos con calidad de vida, hermanos. El que tiene joyas y oro pero no tiene a Cristo se está muriendo. ¿Quién tiene vida en abundancia?
¿El que tiene lo del mundo o el que tiene a Cristo, hermanos? ¿Quién tiene una vida gloriosa? El que tiene a Cristo, y su esperanza y su confianza están en Él. Es muy fácil anhelar la vida que el mundo ofrece, porque todo lo vemos más fácil, se ve más divertido, se ve gloria, me da paz, me da placer, me da prestigio, parece todo más fácil, pero es un camino que me aleja de lo verdaderamente valioso, me aleja de lo glorioso, me aleja de lo verdadero, de lo eterno, me aleja de Cristo, y ese es el costo que pagamos. Ese es el costo que pagamos cuando vamos tras lo del mundo. En el versículo 5 también menciona, porque estoy hablando de la blasfemia, que en su frente está escrito un nombre. Ese nombre del que habla antes, llena de nombres de blasfemia, está escrito en su frente. Y dice que es un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, escrito en su frente tiene que ver con su manera de pensar. Un corazón dominado por sus deseos, dominado por la forma de vida que el mundo ha establecido. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, nos dice, ¿qué es eso, hermanos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Lo menciona allí. Esa es la imagen de Babilonia. Eso es lo que ofrece: deseos para los ojos, deseos para la carne y vanagloria. La palabra deseos allí es una pasión desordenada, hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, en sí, como lo he manifestado muchas veces, muchos de los deseos no son malos. Aquí habla de fornicación. Pregunto, ¿el sexo es malo? No lo es. Es más, es un regalo de Dios. El problema es cuando se vuelve un deseo desordenado que me lleva a buscarlo de manera incorrecta. Y de igual manera muchas de las cosas que podemos tener. Miremos qué dice Primera de Timoteo 6, versículo 17, para apoyar un poco más esto que estoy diciendo, hermanos. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. En Él debemos poner la esperanza, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, ¿el problema es la riqueza? No, el problema es cuando eso se vuelve lo que reemplaza a Dios en mi corazón. El problema es cuando yo anhelo alcanzar riqueza porque creo que en eso va a estar mi bienestar. El problema es que la riqueza termina siendo no algo que espero de Dios, sino que la busco con esfuerzo porque en ella veo que encuentro mi gozo, mi valor y mi seguridad, y termino adorando y glorificándola y dependiendo de ella. Hermanos, Dios nos puso en la creación y no nos prohíbe disfrutar de lo creado. El problema es que le damos el lugar del creador a lo creado, ¿sí? Le damos el lugar del creador. Pero Él no nos prohibió disfrutar de lo creado. Él no nos dice, no hagas esto. Hermanos, Babilonia le dice al hombre, yo te diré lo que es valioso, lo que es glorioso, y luego de verlo así, yo te lo doy si cumples mis demandas. La blasfemia a la que somos arrastrados es a creer que no podemos disfrutar de esas cosas a menos que reemplacemos a Dios con ellas. Pero el Señor dice que las podemos disfrutar con agradecimiento, sabiendo que vienen de Él. Nos hace creer que solo en Babilonia podemos ser felices. Y la gran ironía, hermanos, es que nos hace creer que es Dios quien no quiere que seamos felices y que nos prohíbe todo eso. Aquí quería hablarle a los jóvenes y a los niños.
que están creciendo ustedes, nosotros como adultos también, pero quería dirigirme a ustedes especialmente, porque quizás el mundo les está diciendo, esto es lo que tú debes tener para estar bien, esto es lo que tú debes tener para llenarte, reemplaza a Dios con esto. Y entonces cuando nosotros les decimos tengan cuidado muchachos, porque por ahí el camino se está haciendo difícil y vas a encontrar camino de muerte y de destrucción, lo que piensan es, Dios no quiere que yo sea feliz. Porque si eso me da la felicidad y me dicen que no vaya tras ello, entonces Dios no quiere que yo sea feliz, y ese es el engaño. Dios me prohíbe, es mejor entonces alejarme de Dios y buscar lo que me hace feliz. Ahí está el asunto. Se nos ofrece libertad para ser felices persiguiendo nuestros sueños y dejando a Dios, y la verdad, hermanos, es que es todo lo contrario, nos aleja de Cristo, que es nuestra verdadera libertad, y nos hace esclavos del mundo. Esta mujer, hermanos, atrae llevándonos a la blasfemia, a beber de su copa que es de oro, pero que está llena de blasfemia y de abominación, arrastrados a la mentira y alejados de la verdad. Pero además de eso, hermanos, esta mujer ya vimos que es seductora, ya vimos que es blasfema, que esa unión entre esas ideas y el poder político y además los moradores de la tierra que se unen a ella y la siguen, toda esa unidad es seductora, blasfema, pero además es violenta. Es violenta también, hermanos. Esta mujer, esta ciudad aborrece a Cristo y a los suyos. Aborrece a los que tienen la mente de Cristo. Nosotros debemos ser cuidadosos porque aún, hermanos, tenemos un corazón que se ve atraído por estas cosas. Damos gracias a Dios que el crecer en el conocimiento de Él nos protege. Y Él ha puesto su forma de pensar en nosotros, su mente en nosotros. Fuimos sellados por Dios y Cristo en nosotros rechaza esa forma de pensar. Resistimos la seducción, pero el mundo entonces se enoja, hermanos. Nos aparta, nos rechaza, nos critica, se burla, causa dolor al que piensa como Cristo y es más, los lleva a las cárceles y a la muerte también. Eso es claro, eso ha pasado en el mundo. Pero ¿a quién voy a escuchar entonces? Ay, para que no me rechacen mejor, me comporto como ellos. Y por eso habla de que ella está ebria en la sangre de los santos y de los mártires. Versículo 6, ve a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Porque no nos acomodamos a su manera de pensar, porque no seguimos sus reglas. La iglesia es perseguida por causa de Cristo. Es enemiga esta mujer y este poder, esta unión de Cristo y de los suyos. El sistema, hermanos, se satisface, encuentra placer y gozo, satisfacción en la sangre de los santos. Ella dice, o por seducción o por fuerza, dejarás a tu Dios y me adorarás, o si no, mueres. Se sacia y se satisface en eso, como pasó con Daniel, con Ananías, con Misael y con Azarías, que fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron seducidos, y además también se les trató de forzar, ¿no es cierto?, lo mismo que he estado explicando, para que adoraran al rey de Babilonia, se inclinaran ante la estatua que él había levantado. Eran obligados a esa falsa adoración, o al menos lo pretendían, pero ellos no lo hicieron. Y entonces, ¿qué vino para ellos? Deben morir al horno, al foso de los leones, o a la fosa, perdón, de los leones. ¿No es cierto? Muerte. ¿Por qué? Porque no me adora a mí, porque no sigue mis reglas. Pero Dios los preservó a ellos, hermanos. El plan de esta mujer es llenar la tierra de adoradores de la bestia, de la falsa religión, pero Dios la llenará de esa nueva tierra de adoradores suyos. Él va a llenar esa tierra de adoradores suyos, hermanos. En Apocalipsis hay 2 ciudades. Y aquí les voy a pedir en un momento que pinchemos aquí con el dedito en el capítulo 17 de Apocalipsis, pero vamos a ver el 21 y vamos
vamos a ver un paralelo bien interesante que hay allí. Porque en Apocalipsis hay dos ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén. Y no son edificaciones, son personas que se acomodan a una cultura, a un estilo de vida, al de Babilonia o al de la Nueva Jerusalén. Veamos ese contraste. Capítulo 17, versículo 1. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciéndome. ¿Empezamos a encontrar similitud? Uno podría decir, oh no, solamente una coincidencia. Sigamos. 17:1. ¿Qué le va a mostrar él? Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 21:9. Diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Vemos la diferencia? En un lado le va a mostrar a la gran ramera y en el otro lado a la esposa fiel de Cristo. ¿Hay diferencia entre una esposa fiel y una ramera? Claro que la hay. Qué contraste, ¿no? 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y en el versículo 10 del capítulo 9 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Contraste nuevamente. En un lado el desierto, en otro lado un monte grande y alto. Ahora seguimos, hermanos. Desierto allí y monte, y ahora en el versículo 5, 17, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Una ramera, pero en el versículo 10 dice, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Nos está mostrando esas dos mujeres y esas dos ciudades. Una como la gran ramera o madre de las rameras llena de abominaciones, la otra santa y pura porque está vestida de Cristo. Es un gran contraste, hermanos, y para finalizar en el 17:4, una mujer como la que se presenta allí está vestida de púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas y perlas y con un cáliz de oro en su mano. Pero en el 21:11 dice que esta mujer de acá, la Nueva Jerusalén, estaba vestida de la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Su vestimenta es la gloria de Cristo. Su vestimenta es la justicia de Cristo. Su belleza es Cristo mismo. Es una ciudad vestida de Cristo. La vestimenta de una de ellas dice, me vendo al mejor postor. La otra dice, soy pura, justa y gloriosa. Y la razón de eso es porque ella está en Cristo. Debemos estar atentos, hermanos, porque aún somos seducidos, aún es atractivo el mundo para nosotros, no somos inmunes del todo. Claro, Dios no nos dejará que caigamos hasta postrarnos a ella, pero el llamado que Él nos hace es a salir de ella, a salir de ella. Por eso debemos estar vigilantes. Nuestra carne aún anhela, hermanos, aún se siente atraída, como lo vimos y lo dice Juan allí, asombro. Está presente en todos los días de nuestra vida, hermanos, en cada área, en las familias, en los trabajos, en la iglesia, en cada lugar. Podemos ser seducidos a ponernos en el medio y dejar a Dios. No se trata solamente de aquellos que van tras cosas escandalosas o que no vienen a la iglesia. Es para nosotros también. El llamado, me adoras y tienes todo esto, pero deja a tu Dios y así evitarás sufrir. Recordemos las palabras de Josué, si me las pueden poner por favor, Josué 24:15, muy conocido ese versículo. Creo que resume un poco lo que estamos diciendo acá y la pregunta que deberíamos hacernos nosotros. Josué capítulo 24, versículo 15. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice, y si mal os parece de servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién nos vamos a inclinar, hermanos? Para eso debo morir a mí, debo negarme a mí, que es el video que les voy a compartir, para que la vida que es Cristo se manifieste en mí. No dejemos, hermanos, no dejemos, por favor, que el mundo defina lo que me llena. No dejemos que el mundo me diga en dónde debo gloriarme. No dejemos que el mundo nos diga qué debemos adorar. No dejemos que el mundo nos diga lo que necesitamos. Cristo es suficiente. No dejemos que Babilonia, que el mundo nos diga lo contrario, porque Cristo es suficiente. Cristo es lo que necesitamos y sin Él no tendríamos nada y en Él tenemos todo. Puestos en pie, hermanos. Vamos a orar y le pido a los niños que estemos todavía quietos, tranquilos, y vamos a orar todos en silencio. Si usted quiere hacerlo con su voz, hágalo, pero vamos a estar todavía en esa actitud de reverencia. Padre eterno, amado Señor, tu palabra, Dios, nos habla directo a nuestro corazón. Tu palabra, Señor, nos muestra realmente el problema que tenemos, Señor, y es que nuestro corazón aún, Dios, no en una comunión perfecta contigo, Señor, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza, busca en qué saciarse, busca qué adorar, busca gloria apartado de ti, Señor, como lo vemos acá en este pasaje. Ayúdanos a ver, Señor, con claridad en nuestro corazón, en el de cada uno de nosotros, qué es lo que hay en él que nos lleva tras estas cosas que el mundo ofrece. Qué es lo que estoy persiguiendo, Señor, a lo cual le dedico mi esfuerzo, mis recursos, mis emociones. Todo está, Señor, en función de eso como principal medida o de forma más presente en mi vida. Ayúdanos a ver realmente, Señor, qué perseguimos con lo que hacemos, qué estamos buscando, Señor, qué es lo que creemos que eso que perseguimos nos va a dar y que no podemos encontrar en ti. Ayúdanos a verte con claridad, Señor, como quien tú eres, glorioso, santo, perfecto, creador, soberano, un Padre amoroso que nos ha adoptado para que en ti tengamos paz, tengamos seguridad, tengamos gozo y podamos disfrutar de todas estas cosas que tú has creado y que incluso el mismo hombre ha creado bajo tu permiso, Señor, con las habilidades que tú les has dado a todos los hombres, pero que las disfrutemos de una manera correcta, Señor, no haciéndolas ídolos nuestros, sino agradecidos porque eres tú, Señor, quien las da. Y que en el momento en que tú desees quitarlas, Señor, como en esta mañana pudimos ver, que si quizás mi gloria está en una edificación que yo tengo y me glorío en ella por lo que he construido, tú en un momento, Señor, con un simple movimiento de tierra puedes echarlo al piso. ¿Y en dónde queda entonces mi gloria, mi seguridad, mi gozo, si no está en ti, Señor? Cuando nosotros descansamos en ti, Señor, y encontramos todas estas cosas en ti, la tierra podrá temblar, moverse, Señor, y nada de esto será quitado porque descansa en ti. Ayúdanos a verlo de esta manera, Señor. Que esos apegos, que esas cosas que se han vuelto ídolos en nuestro corazón sean quitados, Dios. Así haya sufrimiento, pero que nos mantengamos firmes en ese camino hacia ti y conocerte cada vez más. Gracias por esta palabra, Señor. Personalmente te doy gracias porque me ha hablado directo a mi corazón. Me aflige ver, Señor, los ídolos que se manifiestan allí en mi corazón, Señor, con los cuales te he reemplazado, Dios. Quítalos de él, Señor, y ocupa ese lugar en mi corazón y en el de mis hermanos que solamente tú deberías ocupar, Señor, para gloria tuya, Dios. Ayúdanos también como padres, Dios, a que cuidemos el corazón de nuestros hijos, como varones, que cuidemos el corazón de nuestras esposas, que en amor les ayudemos a ver que se están formando ídolos en sus corazones o que aún ya han sido formados y están yendo tras ellos. Dales un corazón humilde a ellos, Señor, para que cuando venga
esa palabra o esa guía la tomen, Señor, con humildad y puedan aceptar que sí hay un ídolo, que no busquen defenderlo, que no busquen argumentar porque sienten que le van a quitar aquello en lo que está su seguridad, su gozo, su gloria. Que haya humildad en nosotros, Señor, para recibir estas correcciones de parte de nuestros hermanos también. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.